En primer lugar, si ustedes me permiten, me gustaría agradecer al conjunto de colaboradores y colaboradoras que han hecho posible que nos encontremos en este espacio virtual. En primer lugar, quiero agradecerle especialmente a mis colegas de la oficina de la Fundación, Mercedes Varela, Ángeles González, Cristian Sassone, que nos están asistiendo técnicamente en los chats y en las preguntas que surjan del seminario, a nuestra traductora Astrid Wenzel, un especial reconocimiento a Adriana Rosenberg, antigua colaboradora de la Fundación EBER, y que ha colaborado activamente en la organización de este seminario, así como a María Palares, responsable de la oficina FES en Madrid, quien ha permitido comunicarnos con Isabel Araque, a quien vamos a tener aquí presentes, y a Ramiro Vega Díaz de la UGT, que también nos ha facilitado estos contactos. La mayoría de ustedes, o todos ustedes, están accediendo en este momento al seminario a través del Facebook. Y para darle comienzo al mismo, les voy a presentar a Esbenia Blanque, quien es doctora en Historia de la Universidad Libre de Berlín, miembro de Verdi, Sindicato de los Servicios de Alemanes, ha sido representante de la FES en México, fue directora del Departamento para América Latina y el Caribe de la FES Berlín, y actualmente es directora de la revista Nueva Sociedad y de la oficina de la FES en Argentina. Esbenia. Sí, muchas gracias, Mónica. Muy buenos días a todas y todos que nos escuchan y ven en Argentina, y obviamente muy buenas tardes a Klaus y Isabel en Alemania y España. Bienvenidas, bienvenidos a este conversatorio de la Fundación Friedrich Ebert y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad Argentina, en cual queremos hablar sobre la importancia del diálogo social y de los desafíos para sindicatos y trabajadores frente a la nueva realidad laboral, en un mundo de transformación de todo tipo, pero esencialmente también transformación digital. Como Fundación Friedrich Ebert estamos muy contentas y contentos de poder realizar con AXA un sector muy demandado por la crisis del coronavirus durante los últimos meses, esta actividad. Desde el comienzo de la pandemia hemos realizado aquí en Argentina muchas actividades dirigidas a sindicalistas y representantes de trabajadores que trataban, digamos, actividades que trataban de informar sobre la nueva realidad laboral, dialogar sobre los problemas, entender mejor los sucesos tan dinámicos y rápidos para fortalecer la voz de los y las trabajadores y empleados, para pensar en respuestas adecuadas, protegiendo la salud y el trabajo y los derechos de trabajadores. Porque en la FES percibimos eso: si no nos ponemos al día con la nueva realidad, si no entendemos la transformación que ocurre, solo vamos a poder reaccionar en vez de incidir en la construcción de nuevas políticas, reglas, etc. El virus no ha tensionado solamente a Argentina, sino todo el mundo. Como Fundación Alemana e Internacional, creemos en el intercambio de análisis, opiniones y propuestas políticas entre diferentes sectores y diferentes actores, pero también entre diferentes países. Sabemos que hay diferencias en cuanto a la economía, las relaciones laborales, los derechos y los desafíos. Pero entender mejor qué se ha hecho frente a la crisis enorme y cómo se piensa en otros lados nos ayuda a reflexionar nuestras propias iniciativas acá. Ni hablar del hecho que el movimiento obrero tiene fuertes rasgos internacionales. Por ello, quiero agradecer desde ya a nuestros invitados de Europa, de estar en esta sala virtual. Mónica ya mencionó, muchas gracias a Isabel Araque de la UGT de España y a Klaus Bartel del Partido Socialdemócrata de Alemania, quien siempre ha sido un fuerte defensor de los derechos de trabajadores. Me alegra mucho de contar también con la participación de Sebastián Echemendy del Ministerio de Producción, porque nos parece importante de ampliar la conversación hacia el gobierno o también otros actores, pero también para escuchar cómo se percibe allá el diálogo social. Agradezco la muy buena cooperación con ATSE y al secretario general Daya por la confianza que han puesto también en nosotras para realizar esta actividad.
tenemos muchos inscritos, muchos que ya nos están escuchando, y yo creo que eso también muestra la necesidad y la demanda de ofrecer ese tipo de foro. Así les deseo a todos mucho éxito y muchísimas gracias. Y te paso de vuelta la palabra, Mónica. Bueno, muchas gracias, Esbeña. Solamente como una especie de pequeña regla de juego para los panelistas, estamos esperando presentaciones de un máximo de 15 minutos, si no apareceré con un feo cartel que diga 1 minuto está faltando. Voy a presentarlos en orden, voy a dar un breve currículum de cada uno en la medida que van a ir exponiendo, así que si me permiten, voy a hacer la presentación formal de Klaus Bartel, quien ha sido diputado nacional del Partido Socialdemócrata Alemán entre los años 94 al 2017. En ese rol fue portavoz para América Latina de la bancada del Partido Socialdemócrata. Actualmente es diputado municipal por el municipio de Baviera y jefe del grupo de trabajo para empleados y empleadas dentro del Partido Socialdemócrata. Así que, Klaus, te cedo la palabra, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos. Muy buena. De mi parte, también quiero agradecerles por este amable recibimiento y saludo. Espero que me oigan todos, que me puedan oír todos muy bien. ¿Me oyen? Espero que sí, está perfecto. Entonces, en primer lugar, quisiera decir algo sobre los efectos de la pandemia y sobre dónde nos encontramos en la situación laboral y política económica. Y darles algunas cifras y hechos. Hoy hemos recibido los nuevos datos del mercado laboral del mes de septiembre y en este momento la ocupación se está incrementando, el nivel de ocupación, y en general desde comienzos de años tenemos un 500.000 de desocupados más. Desde principios de años la economía se va a achicar en un 6% y en el primer trimestre tuvimos un retroceso de hasta un 10% en el primer trimestre y lo que ha afectado particularmente a la economía alemana. Y está afectado en un 20%. Y a pesar de todo esto, estas cifras en Alemania son mucho mejores que en el resto de la Unión Europea, pero también mucho mejor que en otros países, en Gran Bretaña, por ejemplo, donde el retroceso económico en el segundo trimestre fue el doble, o la caída fue del doble que en nuestro país. Y desde el punto de vista de la economía, de la industria, de las empresas, podemos decir que 4 de cada 10 se consideran afectadas negativamente por la pandemia y el 12% de las empresas han comenzado a despedir o desvincularse de personal. Esto en diferentes áreas es diferente. Por ejemplo, es un 1% en la construcción y en la agricultura y hasta llega a un 20% en la gastronomía. Esto significa que la crisis afecta de una manera bastante diferente a los distintos sectores. Una de las medidas esenciales del gobierno federal de Alemania ha sido para la rehabilitación del trabajo, es que 1/3 de las empresas han comenzado con la jornada reducida y la han solicitado. Y aquí también vemos diferencias entre las diferentes áreas o sectores de la economía y también entre empresas pymes y grandes empresas. Es decir, que por ejemplo en la gastronomía el 43% han solicitado la jornada reducida y en cuanto en el área de educación y salud ha sido un 38%. En total, en el área en promedio, en estos momentos,
Desde hace 2 meses que tenemos las cifras actuales, el 16% de todos los ocupados de Alemania están realizando jornada reducida. La jornada reducida contribuye en una menor cantidad de despidos. 80% de las empresas que están haciendo jornada reducida pudieron de esta manera evitar los despidos, y 1/5 de las empresas de todas maneras tuvo que realizar despidos. Para quienes no conozcan muy bien esto, la jornada reducida o recibir dinero por jornada reducida significa que el empleador que recibe un reintegro del 60%, el 60% más un reintegro de los gastos sociales, y que sigue pagando el 67% del sueldo a sus empleados, a su personal. Y nosotros partimos del supuesto que en el ingreso en promedio hay una pérdida de un 4% en los salarios brutos y de todos, pero de esto resulta un desarrollo, una evolución muy diferente, porque hay áreas que casi no han sido afectadas por pérdidas de ingresos, pero también hay muchos trabajadores y trabajadoras que han sufrido enormes pérdidas y que se han visto afectados por despidos. Y esto muestra que esto afecta a aquellos trabajadores o trabajadoras que tienen los salarios más bajos, que reciben los salarios más bajos. La reacción, esto por supuesto hay que verlo todo en un contexto, en un paquete de crisis que se están solapando en la economía alemana, la reestructuración por la digitalización. Esto ya fue mencionado. Todo esto se lleva a cabo en tiempos en el seno de un mercado, los mercados financieros, en donde hay una dominancia de los mercados financieros. Esto hay que verlo, y esto en relación también con los conflictos económicos en el mundo globalizado, global. Y en particular en relación con la economía tal como la lidera Trump y China y el resto del mundo. Y con lo que nos tenemos que ocupar en forma muy intensiva desde un tiempo ya más adelante, sí, y esto es la necesidad de la transformación de toda nuestra economía, también para afrontar y reducir la crisis que se produce con la crisis climática. Los programas, las actividades del gobierno federal son importantes, al mismo tiempo están delante del dilema de que los conflictos en las empresas se vayan a incrementar en los próximos tiempos. Esto se está mostrando fuertemente, en especial en la industria del automotriz, en todo lo que afecta a la movilidad, el transporte, en donde se está intentando que toda esta transformación y reestructuración de la economía se utilice para
por ejemplo, para deslocalizar. Se está aprovechando esto como una excusa para deslocalizar, por ejemplo, algunos establecimientos a terceros países o países de bajos salarios, entre otros aspectos. Las empresas reciben subsidios del Estado para afrontarse situaciones y desarrollan programas centrales. Esta es una línea de conflicto. Otra de las líneas de conflicto es la de los servicios públicos, en donde una gran cantidad, se están realizando una gran cantidad de huelgas, por ejemplo, huelgas de trenes, y en el área de salud y educación, las personas que trabajan se los aplaudía porque todas estas personas intervinieron activamente para contrarrestar la crisis, y estos trabajadores no han recibido en este momento tampoco ninguna propuesta en relación con sus salarios, a pesar del esfuerzo que ellos realizaron. Entonces tenemos todo lo que son servicios públicos. Los servicios públicos en Alemania están sufriendo ya desde hace años de un deterioro de sus ingresos o de situación, y la verdad que habría que mejorar sus condiciones laborales. Pero en este momento los empleadores están bloqueando toda esta situación, la situación de mejoras salariales y de condiciones. Y creo que aquí no descarto conflictos laborales o que vayan a la lucha laboral en los próximos años. Los conflictos en los próximos años seguramente se vayan a agudizar porque se va a tratar justamente que todos estos programas coyunturales que en este momento el gobierno tienen que financiarse ahora, ¿no? Entonces se generan deudas, y esto supone bajo un concepto de administración liberal de la economía. Los empresarios dicen, sí, por supuesto, nosotros tenemos que como que hay que eliminar todos aquellos, un aumento de impuestos o eliminar cargas para ellos, limitar la cuestión de los aportes sociales, y esto seguramente vaya a traer conflictos en los próximos años. Y cómo se desarrolla la economía es importante el diálogo social. El diálogo social, y al respecto hay que decir que el gobierno federal, la gran coalición, ha tomado medidas importantes de tipo coyuntural, unos 130.000 millones de euros. Esto significa un 4% del Producto Bruto Interno. Y esto, por supuesto, también se hace de acuerdo con los sindicatos que han participado en la construcción de la toma de esta medida. Pero es un proceso informal el que se ha realizado. No tenemos un diálogo institucionalizado, sino que los sindicatos asesoran junto con los partidos de la coalición y los ministerios, apoyan las medidas y no siempre se está de acuerdo, no se logra el acuerdo, pero el resultado es que los sindicatos, también a través de la socialdemocracia, han alcanzado mucho. En las últimas semanas, un aumento, por ejemplo, del dinero que se percibe, el subsidio por jornada reducida, aunque el 60% del reemplazo del salario a la larga es poco. Pero bueno, institucionalmente se ha avanzado muy poco en relación con la cooperación.
hay una plataforma en la que participan los partners sociales y donde se habla sobre la industria del futuro. En lo institucional, la Comisión de Salario Mínimo está atacando en conjunto este tema. Y los sindicatos, nosotros los sindicatos, la discusión en la transformación, en esta multiplicidad de crisis y en el medio de la digitalización, nosotros los sindicatos queremos utilizar para reposicionarnos y porque vemos lo importante que es el factor trabajo en todo esto, que sin la persona humana una fábrica no trabaja, no funciona, que estamos supeditados a las personas y que el sindicato también necesita las relaciones comerciales para poder afrontar todas estas crisis. Nosotros, como los trabajadores y las trabajadoras y los sindicatos, queremos que se transformen en actores, no como simple auditorio, sino que sean actores con actividad y que participen de la construcción de esta realidad y no que sean meros espectadores. Entonces, los sindicatos tienen que aportar a sus afiliados, clarificar su situación, no dejarse segmentar, separar y que todas esta ayuda del Estado, medidas de apoyo cultural, se vinculen con condiciones, por ejemplo, con garantías de empleo, con garantías de inversión. Y que esto significa que tenga también la posibilidad de participar con voz, con opinión y cogestión en cuestiones económicas. Esto es importante para la economía alemana. Entonces, cuando los fondos estatales, los recursos estatales se utilizan en empleo para inversión, para investigación y tecnología, entonces que los trabajadores y trabajadoras efectivamente puedan participar con su opinión y puedan influir en cómo sucede esto y que obtengan a cambio también una garantía que les garantice o les asegure su empleo. Y de cómo podrán hacerse algunas preguntas al respecto. En el curso de toda esta configuración económica es importante todo el tema de la capacitación y perfeccionamiento para trabajadoras y trabajadoras y que todo este tema de la capacitación tenga nueva regulación, es decir, el perfeccionamiento y la calificación de la vida como una cuarta columna, una nueva columna del sistema educativo. Y nosotros decimos que lo que lo que se logre como calificación o capacitación tiene que estar certificado, tiene que tener cierta calidad y debe haber derechos de accesos individualizados para todos y que debe haber también instrumentos financieros que hagan posible a todos los trabajadores y trabajadoras la posibilidad de calificarse. O de participar de alguna capacitación específica. Porque por ejemplo, la calificación también se podría realizar dentro de las empresas. En realidad, cuando se habla de capacitación, en realidad los que accedían a estos eran el personal de conducción de las empresas, el gerencial de las empresas y no todos los trabajadores y trabajadoras. Se abrió un poco abanico, es necesario que se abra este abanico en relación con los efectos de la pandemia. Bueno, y ahora hasta aquí llego con lo que quería exponerles y estoy muy interesado en la discusión que se suscite más adelante. Palabras y ahora, la verdad,
quería comentarles a todos, a todas, que tenemos más de 100 asistentes en este encuentro virtual. Antes de cederle la palabra a Isabel Areque, me voy a permitir relatar un breve currículum de ella, muy breve, de su extenso currículum. Ella ha sido funcionaria de carrera en la Diputación de Córdoba y afiliada a la UGT desde el año 1997. Entre los años 2002 al 2008 ha sido secretaria de organización de la sección sindical. En el año 2013 ha sido designada secretaria general de la UGT Córdoba y en ese rol también ha asistido como consejera del Pleno del Consejo Económico y Social de Córdoba. Al año 2016 ha ingresado en la Comisión Ejecutiva Confederal de la Unión General de Trabajadores de España como secretaria general en el área de políticas sindicales. Isabel, bienvenida y te cedemos la palabra. Bueno, pues muy buenas tardes desde España, ya tarde, son casi las 4 de la tarde aquí. Saludar y sobre todo y ante todo, bueno, sabéis la situación de pandemia, de contagios que tenemos en España y desear sobre todo y ante todo salud para todos los speakers que estamos en la videoconferencia y sobre todo a los anfitriones de esta posibilidad de poder en esta sala virtual intercambiar cuáles han sido y cuáles están siendo pues las acciones que los distintos países y sindicatos estamos llevando a cabo ante pues la situación del COVID-19. Por tanto, bueno, pues vaya de antemano la felicitación a Friedrich Ebert en Argentina por la celebración de esta sala virtual. La situación, efectivamente, la situación que hemos pasado en España en estos últimos 6 meses, si la pudiésemos elevar en peso, en equilibrio, casi que hemos trabajado más en 6 meses y se ha legislado en España más en 6 meses, que os podemos asegurar que en los últimos 5 años. Ha sido un gobierno de izquierda, el gobierno de Pedro Sánchez, el que junto con los agentes sociales, tanto sindicatos como patronales, sindicatos mayoritarios en este país, los que, bueno, pues de forma oficial, no de forma informal, sino de forma formal, valga la redundancia, se ha posibilitado a través del diálogo social que se hayan puesto en marcha una serie de medidas para paliar los efectos que a nivel laboral se ha tenido y se está teniendo en este país. La situación que describía Klaus en Alemania, nosotros, bueno, pues efectivamente nuestra caída económica ha sido mayor. En España, los últimos datos de paro registrados que tenemos son de 3.802.000 trabajadores y trabajadoras y a lo que hay que sumarle, además, 762.000 personas que están en lo que aquí se le llama personal suspenso, donde son personal activo, pero se les suspende a través de su empleo, a través de expedientes que se llaman aquí expedientes de regulación temporal de empleo. ¿Qué se ha hecho? Y voy directamente y concretamente a las medidas. ¿Qué se ha hecho directamente o qué fue lo primero? Las dos primeras medidas que fueron además simultáneas que se pusieron en marcha en España a partir del 14 de marzo. Primero y sobre todo teníamos claro que era salvaguardar el empleo y la salud de los trabajadores, por encima de todo. Estábamos frente a una situación en la que no había medios de ningún tipo. En España se sufrió, como bien sabéis, el no tener un abastecimiento de equipos de protección individual para los trabajadores y trabajadoras en la inmensa mayoría de los sectores laborales y eran, insistimos, tanto salvaguardar el empleo como salvaguardar la salud de los trabajadores eran dos medidas fundamentales y prioritarias. ¿Qué hizo la UGT respecto a la protección de la salud de los trabajadores? El propio Ministerio de Sanidad sí que puso en marcha, bueno, pues todo lo que eran las mejoras de los servicios de prevención, en lo que es la protección de la salud y a través de dos medidas importantísimas. Primero, el establecer las evaluaciones de los riesgos reales en cada uno de los puestos de los sectores o tipos de trabajo y, en segundo lugar, establecer unos protocolos de protección sectoriales.
La UGT participó tanto en la aportación de esas mejoras que se hizo para la evaluación y en los servicios de prevención, como en el más de un centenar de protocolos de protección que se tuvieron a nivel sectorial. Simultáneamente a esto, ¿qué hicimos también? Y previamente a que el Gobierno legislara, tanto los sindicatos como las patronales ya vimos la situación y el posible hundimiento del empleo y, por ende, la pérdida del tejido empresarial del país. Antes y con carácter anterior a que, insistimos, el Gobierno legislase, ya las propias patronales, y tanto UGT como comisiones obreras, como sindicatos mayoritarios del país, de forma bilateral, en un diálogo bipartito que se llama, negociamos un procedimiento excepcional negociado de expedientes de regulación de empleo temporal que suponían, sobre todo y ante todo, sujetar a los trabajadores para que no fuesen directamente al desempleo. Eso además se proponía al Gobierno que se establecieran una serie de condonaciones, de exoneraciones de la obligatoriedad que tienen las empresas de pagar las cotizaciones en el sistema público de la seguridad social que hay en España. El Gobierno respetó el acuerdo que hubo entre patronales y sindicatos y lo llevó al Boletín Oficial del Estado, es decir, legisló punto y coma de lo que en ese documento habían aprobado tanto las patronales como los sindicatos, porque realmente fue un acuerdo, un hito histórico bilateral para, insistimos, patronales y sindicatos para la salvaguarda del empleo a través de la reducción o a través de la suspensión del empleo. De esta índole ha habido 3 acuerdos, han sido consecutivos desde el 14 de marzo hasta el último que se publicó ayer en el Boletín Oficial del Estado español, y han sido 3 documentos o 3 acuerdos prácticamente importantes. ¿Y cuáles son las bondades de estos acuerdos? En principio, como decía, preservar el tejido del empleo. Y además se tenían que salvaguardar y blindar las prestaciones que por desempleo se tienen aquí en España por el trabajo desarrollado. Se hacía, en definitiva, un paréntesis para que los trabajadores, una vez que saliesen del estado de pandemia o al final fuesen despedidos, y esperemos que no, a lo largo del tiempo, tuviesen su hucha, por así decirlo, de prestaciones íntegras para que no se viesen, bueno, pues escorados o no se viesen en la cuneta de la máxima pobreza. Se liberaba de las cargas de la seguridad social a las empresas, se bloqueaba el despido de los trabajadores. Eso fue una de las condiciones que pusimos los sindicatos. Si el Gobierno exoneraba o condonaba la obligación de las empresas para hacer frente a las cotizaciones de la seguridad social, las empresas se tenían que comprometer, y bueno, pues así se legisló, a que no podrían despedir en un plazo de tiempo a los trabajadores y trabajadoras que habían estado en un expediente de regulación de empleo temporal. Las empresas, además, que habían recibido esta posibilidad, no podrían repartir dividendos. El dinero público para nosotros es sagrado, para todos los países es sagrado, y por tanto no podía dedicarse, si efectivamente así había sido una empresa que se había recibido de alguna manera bonificaciones o exoneraciones por parte del Estado, no podría destinar dinero a su cuenta de resultados ni repartir dividendos. La formación, se ha establecido también una formación preferente para aquellos trabajadores y trabajadoras que han permanecido en ERTE o que permanezcan en ERTE por tiempo excesivo, y también se han establecido unas prestaciones extraordinarias para aquellos trabajadores aquí en este país. Como en el resto, hay trabajadores y trabajadoras que son llamados a trabajar en periodos concretos del año. El resto del año están desempleados. Estas personas que ya han agotado todas sus ayudas, todas sus prestaciones, además el Gobierno les ayuda con unas prestaciones extraordinarias por un motivo, porque sobre todo y ante todo son las personas que trabajan en el sector servicio. Aquí en este país, como sabéis, el turismo es uno de los sectores de entrada económica más potente que tiene el país.
la industria, bueno, pues desafortunadamente le queda mucho por recorrer. La pandemia ha azotado de lleno en la línea de flotación de los servicios turísticos, de los servicios en general de España, y por tanto era un grupo de trabajadores, lo que aquí se llaman los fijos discontinuos, que teníamos que proteger. ¿Hasta cuándo tenemos la vigencia de estas medidas? Hasta el 31 de enero, con el compromiso de que la mesa tripartita de la que formamos parte, este ha sido un acuerdo en el que yo he negociado personalmente con las patronales y con el gobierno, bueno, y con dos compañeros más, el secretario de Política Sindical Gonzalo Pino y Cristina Antoñaza, vicesecretaria de la UGT. Esa ha sido la apuesta del gobierno en lo que ha sido el blindaje del empleo. Ante además la era COVID, éramos conscientes, como decía también Klaus, que las nuevas formas de trabajo, perniciosas en muchos sentidos, porque ha habido durante estos 6 meses de pandemia un abuso excesivo por parte de aquellas empresas que han derivado el trabajo para teletrabajo. No ha habido posibilidad de desconexión digital. Aquí en España no estaba regulado el teletrabajo y esa ha sido también una de las legislaciones, bueno, una de las leyes que hemos negociado, se terminó de publicar la semana pasada y en la que también hemos participado. Resumidamente, es una ley que viene a blindar para que los trabajadores y trabajadoras que teletrabajan no asuman ni un solo coste que corresponda a la empresa le tiene que poner los medios, las herramientas, el mantenimiento de todos los dispositivos, se tiene que llevar a la negociación colectiva cuál es el contrato individual de trabajo que se puede firmar por cada uno de los trabajadores de forma individual y, en definitiva, estoy haciendo un resumen brevísimo de lo que es la ley del teletrabajo porque, bueno, pues es una ley que para lo que había en este país ha sido muy bienvenida, a la que le queda de todas maneras mucho que desarrollar en la negociación colectiva en cada uno de los sectores y de las empresas propias. A nivel de políticas activas, a nivel de políticas sociales, el gobierno progresista que tenemos en este país puso en marcha el ingreso mínimo vital para aquellas personas que no tenían ayudas de ningún tipo. Estamos hablando que se van a poder beneficiar más de 850.000 hogares del ingreso mínimo vital. Llega en un momento, como se suele decir aquí en España, como agua de mayo, porque tendrá un importe mínimo de 461 euros hasta un máximo de 1.015 euros y va a variar dependiendo del tipo de unidad familiar que se tenga. Si hablamos de familias monoparentales, si hablamos de una única unidad, familiar constituida por un único individuo, una única individua, si se tienen cargas familiares o no. Se puede pedir por personas de entre 23 y 65 años y, en definitiva, es lo que viene a garantizar de alguna manera el tener mínimamente o cuáles son los ingresos mínimos para que se pueda vivir en un país como España. ¿Qué ha pedido? No es la ley de mínimo vital que le hubiese gustado que hubiese salido a la UGT. Este ingreso no ha sido negociado con los sindicatos ni con patronales, ha sido directamente decretado por el propio gobierno y, bueno, insistimos, nosotros pedimos muchísimas cosas dentro del ingreso mínimo vital, pero sobre todo que se vaya incrementando conforme al índice de precios al consumo. Otro tipo de ayuda, un colectivo que sufrió muchísimo aquí en España fueron las empleadas de hogar, fueron directamente despedidas o fueron suspendidas o directamente le bloquearon la entrada a los hogares por miedo al contagio de la pandemia. Era una situación que además focalizaba la miseria que podían y que atravesaban un sector de la población, las mujeres en definitiva, que además peor situación tenía, focalizábamos mujeres y situación precaria. Por tanto, era fundamental que se aprobase un subsidio extraordinario para atender a estas mujeres mientras que su contrato hubiese sido suspendido o tuviesen algún impedimento para desarrollar su trabajo como empleada de hogar, siempre y cuando no fuese un despido disciplinario como consecuencia de sus actitudes. El Consejo de Ministros, además, ha tomado otra serie de medidas, de acuerdo.
otra serie de medidas, pues, por ejemplo, la prohibición de desahucio por falta de pago de las hipotecas de vivienda, la prórroga de la prohibición de subir los alquileres para proteger a los más débiles y, en conclusión, para terminar, sé que me queda un minuto, ni en España ni en ningún país democrático azotado por el COVID-19 va a haber recuperación sin un protagonismo central de las políticas públicas, incluyendo la inversión productiva estatal. La crisis económica provocada por la pandemia ha demostrado las graves consecuencias que tiene la retirada del Estado en sectores claves de la economía y de la prestación de servicios públicos para garantizar los derechos básicos. Debemos aprender todos y todas, y en todos los países, que el esfuerzo para salir de la crisis debe ser compartido. No solo puede suponer la carga sobre la espalda de los trabajadores y las trabajadoras, sino que deben ampliarse criterios progresivos para que quienes mayor capacidad económica tienen, asuman un mayor compromiso. Por esta razón vemos con muy buenos ojos las iniciativas que tanto en España está anunciando el gobierno de Pedro Sánchez como las que conocemos de otros países para reformar el marco tributario y que sea mucho más justo. En definitiva, ¿qué nos hemos encontrado en España? Pues con esta pandemia, y es una frase solo, con esta pandemia se ha puesto delante del espejo, se ha podido visualizar los años de recortes, los años de reforma y cómo los gobiernos de derecha, el gobierno de Mariano Rajoy, dejó en la cuneta al sector público, que es quien blinda en definitiva el estado de bienestar. Nos hemos encontrado un Ministerio de Sanidad endémico, pírrico, un Ministerio de Justicia sin digitalización de ningún tipo. Nos hemos encontrado un Ministerio de Trabajo que ha entrado en el colapso y en el caos más absoluto, porque no había manera de acceder más de 4 millones de personas mensualmente a las ayudas, a toda la legislación que se había puesto en marcha. Ese es el aspecto negativo y del que, como decía Klaus, tenemos que aprender. Si no tenemos un sistema tributario fuerte, si no tenemos unos servicios públicos fuertes que garanticen un bienestar social y que compartan la carga y no todo en la espalda de los trabajadores, difícilmente ningún país va a salir de esta pandemia. Muchas gracias a Sebastián. Un pequeño aviso parroquial: nos están acompañando compañeros y compañeras de sindicatos como Obras Sanitarias, Sanidad, Comercio, UATRE, compañeros que son de La Plata, de Bahía Blanca, de Córdoba, compañeros y compañeras de Brasil. La verdad que ha sido muy amplia el interés que han despertado, compañeras que son de casas particulares, con particular atención a lo que mencionabas, Isabel, sobre el tema de las trabajadoras de este sector tan vulnerado. Y para dar continuación, me es un gusto presentarles a ustedes a Sebastián Echemendy, quien es doctor en Ciencias Políticas por la Universidad de Berkeley, docente de la Universidad de Itela, ha sido subsecretario de Planificación de Políticas Laborales del Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social durante la gestión del doctor Carlos Tomada, autor de un texto sobre tercerización y estrategias sindicales, y actualmente es asesor del Ministerio de Desarrollo Productivo. Sebastián, te damos la bienvenida. Bueno, ¿me escuchan bien? Buenos días y buenas tardes. En Europa es un gusto estar acá, es realmente un placer. Agradezco a Esmeña, a Mónica Esladoña y a la FES en general la convocatoria. Lo primero que quería aclarar es que, no hablo en nombre en esta charla del ministro de Producción, digamos, obviamente lo asesoro y trabajo con él, y he hablado muchas de las cosas que voy a decir con él y con otros miembros del gabinete económico, pero no soy funcionario, digamos, y hablo por mí, digamos, ¿no? No es que vaya a decir nada demasiado polémico, pero lo quiero aclarar por las dudas, ¿no? Me gustaría hablar sobre 3 puntos fundamentales para ir a lo nuestro. El primero es cuáles fueron las políticas de compensación del COVID en Argentina en el contexto internacional.
Y dos, empezar a hablar más de lo que viene, del futuro. Para eso me gustaría mencionar un par de cosas acerca de cómo estábamos, ¿no?, en lo que es las relaciones laborales y la negociación colectiva en la Argentina antes del COVID. Después sí hacer algunos apuntes sobre algunas cuestiones sobre, bueno, dónde creo que tenemos que ir en materia de relaciones laborales y negociación colectiva, ¿no? Vamos a lo primero, las políticas compensatorias del COVID. Bueno, uno podría decir que en el mundo hubo dos enfoques generales para entender esto, ¿no? Uno podría hablar de un modelo liberal, que fue el modelo que aplicaron Estados Unidos, Chile y Brasil, por ejemplo, que es un modelo que se basa básicamente en el subsidio directo a las empresas más que al trabajador, muchas veces con la intervención, digamos, del sistema bancario privado, y ve en compensaciones al desempleo, una vez que la relación laboral se extinguió. Y uno podría decir que hay otro modelo, propio más de Europa continental y de relaciones laborales más coordinadas, ¿no?, que se basó en proteger el empleo mientras subsidio al salario más que a la empresa, en suspensiones de horas y jornadas acordadas, que no terminan la relación laboral, y en paz social acordada con los sindicatos, y básicamente mantener las regulaciones antidespido y en algunos casos reforzarlas, ¿no? Este modelo era el que estaban describiendo recién los compañeros, ¿no?, Klaus y Isabel muy acabadamente en los casos, digamos, de España y Alemania, ¿no? Yo diría que Argentina fue el único país de América Latina que es una muestra de cabal, creo yo, de este segundo enfoque, ¿no? Más coordinado con los actores sociales y más protectivo de las relaciones de empleo. Ese enfoque en Argentina tuvo 4 patas, para resumirlo. La primera fue la prohibición de despidos, la segunda fueron las suspensiones acordadas con los actores sociales, empresarios y sindicatos, al 75% neto del sueldo, ¿no? Eso, digamos, muy parecidas a los expedientes de regulación del empleo en España. Los subsidios a los salarios, vía el ATP, es decir, subsidio al trabajador directo vía el programa de asistencia de trabajo y la producción en Argentina, y de la protección al teletrabajo, que si bien no adquirió vigencia instantáneamente, marca un sendero de cuáles van a ser las relaciones laborales del teletrabajo, un sendero protectivo de esta nueva forma laboral hacia el futuro, ¿no? Entonces, en una brevísima comparación con enfoques más liberales en América Latina, en Chile o Brasil no hubo prohibición de despido, no hubo acuerdo con los sindicatos en las suspensiones, es decir, el sindicato no intervino en eso, se suprimió el contrato laboral fortaleciendo las relaciones subsidiando al desempleo. Ese subsidio al desempleo no tiene relación alguna con el salario original del trabajador, como sí tiene relación al salario, el salario de suspensión en Argentina, que es un porcentaje del salario que cobra el trabajador. Los subsidios al desempleo son mucho menores en general que los salarios de suspensión, y no hubo protecciones en estos casos liberales al teletrabajo, ¿no? Esto ha tenido resultados concretos en la Argentina. Digamos, se ha detenido la caída del empleo en el sector formal, ¿no? Según datos del Centro de Estudios de Trabajo y el Desarrollo de la UNSAM, el empleo formal ha caído, en un contexto donde el empleo ha caído y el desempleo ha aumentado, el empleo formal ha caído solamente el 10%, y obviamente la caída, digamos, del total del empleo que ha caído ha sido el 10% el salario registrado, pero ha sido, digamos, de ese total el 53% lo explican la caída en los asalariados informales, ¿no? Y obviamente aquí está la gran diferencia con Europa, ¿no? Digamos, la magnitud del sector informal Argentina, que sí ha sido atendido en forma más pareja en estos países, ¿no? Con el IFE en la Argentina, un subsidio directo a los trabajadores informales y vulnerables, que ha tenido algunos parangones también en Chile o Brasil. Es decir, que la diferencia más central ha estado justamente en esto, en el sector, digamos, de los trabajadores registrados y en el sector de las relaciones laborales. Ahí sí Argentina ha marcado una diferencia. Por supuesto, esto tiene que ver con la tradición argentina, con el tipo de gobierno popular y con la tradición sindical argentina, pero había que organizarlo, no fue mágico, ¿no? Acá está Héctor, digamos, que fue un actor central en esto y lo puede explicar mejor que yo.
Héctor Daer, digamos. Pero, bueno, me parecía importante destacarlo, ¿no? Y hay algo que me gustaría destacar en el caso argentino, que sigue esta lógica, digamos, de coordinación de las relaciones industriales y protectiva del empleo, que, insisto, se parece más al modelo de europeo continental que al modelo liberal norteamericano chileno, ¿no? ¿Qué ha sido la razonabilidad, digamos, ¿no? Yo quiero destacar esto: es un gobierno que tiene base popular y apoyo sindical, no se llevó por delante a los empresarios. Estas medidas han sido razonables, consensuadas, cuando el Estado vio que había muchas medidas que no protegían, que no protegían un ingreso mínimo del trabajador y suspensiones que se acordaban por debajo de lo que el gobierno considerábamos que no tenía que ocurrir. Bueno, ahí el Estado se metió y dijo, bueno, pongamos un límite, digamos, un umbral a esas suspensiones y al pago de salario, que fue acordado con los empresarios y con los sindicatos, ¿no? Incluso la ley de teletrabajo también fue muy discutida, y por ahí hubo un poco menos acuerdo, pero con participación importante de los empresarios. Y de hecho hubo compañeros que cuestionaron legítimamente, digamos, por ahí alguna de las generosidades de estas medidas, que creen que tendrían que haber sido más agresivas frente a o más regulatorias frente a los empresarios. Eso, por supuesto, se puede discutir. Lo que quiero señalar que habla de la idea de voluntad de consenso, ¿no? del gobierno, una voluntad de consenso que, por supuesto, no se refleja en los medios dominantes, digamos, cuando uno escucha lo que está pasando en Argentina, ¿no? En los medios dominantes y cercanos a la oposición y a la derecha, ¿no? Bien, el segundo punto que quería tocar es, bueno, una vez que esto pase, cómo empezar a pensar la negociación colectiva en la Argentina, ¿no? Y ahí me gustaría hablar, como dije, de dónde venimos antes del COVID, ¿no? Yo creo, a mí me gusta destacar algunas cosas que por ahí estaban ante nuestros ojos, pero a veces no vemos claramente, ¿no? Si uno hace una mínima perspectiva histórica y muy rápida, en la Argentina la negociación colectiva hasta los años, a fines de los 80 o 90, no fue libre, ¿no? O los sindicatos estaban suspendidos, la nación estaba suspendida, o los sindicatos suprimidos en gobiernos autoritarios, o había políticas de ingreso, digamos, unilaterales, ¿no? Recién, a fines de los 80, se restaura la negociación libre, pero ¿qué pasó? Bueno, en los 90 esa negociación colectiva estuvo en gran medida suspendida, ¿no? En los hechos por, bueno, el tipo de política económica, ¿no? Una política de tipo de cambio fijo, de apertura irrestricta, donde la necesidad fundamental era bajar costos, ¿no? Deflación, bueno, los sindicatos, digamos, la prioridad era bajar costos y no se negociaban los básicos de convenio, a lo sumo te daban algo por afuera, ¿no? Bueno, sin embargo, desde 2005 se restauró la negociación colectiva libre en Argentina y tuvimos una negociación libre muy activa, muy ininterrumpida, desde ya en el kirchnerismo, eso ni hablar, ¿no? Pero incluso en el gobierno de Macri. Uno podría decir que el gobierno de Macri, donde hubo caída del salario real, intentó restringir la negociación, acosó a algunos compañeros, apeló a la no homologación, digamos, de los convenios, pero en términos generales la negociación siguió activa y funcionando, ¿no? Entonces, ¿a dónde quiero ir? Bueno, que la conclusión de esta parte es que hay un desarrollo de la negociación colectiva que va a ser libre en la Argentina, que viene muy sostenido, que es una novedad histórica desde 2005 y que tenemos que tener en cuenta, ¿no? Entonces, por la dinámica de los actores y la democracia en la Argentina, ya no se va a suspender la negociación libre en la Argentina, por suerte, y por la dinámica de la economía política, diría yo, donde ya los tipos de cambio fijo y las anclas cambiarias son cosa del pasado, ¿no? Y la necesidad, digamos, de bajar costos a toda costa, especialmente en países que no exportan mucho, digamos, o como deberíamos, y no generan los dólares que deberían, bueno, no se va a anular la negociación colectiva por esas anclas cambiarias, digamos, que apuntan a bajar estos costos, ¿no? Y no me quiero poner demasiado técnico en esto, pero es un factor que inciden, ¿no? Entonces yo diría que, en otras palabras, me parece que sectores del establishment y la derecha en la Argentina se tienen que convencer que vamos a un sistema que no vamos a anular la negociación colectiva en Argentina ni por vía de la anulación directa del Estado, ni por vía de la regulación laboral, es decir, desregulando, digamos, haciendo reformas laborales, y tres, no la vamos a suspender vía la política económica, ¿no? Entonces, si esta es una realidad de una negociación vibrante y activa en la Argentina, que obviamente tuvo su paréntesis natural en el COVID, ¿no? donde los actores tuvieron que arreglarse ante esta nueva situación. Por supuesto, ahora pensando en la salida,
la prioridad es salir de la crisis, ¿no? Digamos, hay que cuidar y proteger el salario real. Vemos que los sectores que están negociando más son los sectores más dinámicos, ¿no? Los sectores que sufrieron menos la crisis, los que empezaron a negociar primero, bancarios, alimentación, aceiteros, que en general no pararon o tuvieron menos camioneros, digamos, menos problemas. Ahora, para cerrar esta última parte, ¿cómo vamos a pensar la negociación cuando vuelva el crecimiento? Cuando volvamos a una economía más o menos normal, ¿no? Me parece que es un momento fundamental para pensar las nuevas formas que tiene que adquirir esa negociación. Yo creo que como país, y dada esta consolidación del modelo argentino, digamos, con su particularidad en Latinoamérica, tenemos que dar un salto de calidad. Tenemos que mejorar ese modelo, digamos. Tenemos ese modelo basado en la negociación de actividad y en la regulación del Ministerio de Trabajo, como es natural de Argentina, hay que darle un salto de calidad y mejorarlo. ¿En qué consistiría ese salto de calidad? Y voy a tirar algunos apuntes que después podemos debatir con los compañeros, ¿no? Y compañeras. Básicamente ir a un modelo de negociación colectiva más articulado, ¿no? Donde se arme alguna instancia institucional, podemos discutir cuál es, un Consejo Económico y Social, o uno más particular con los sectores productivos, donde la libertad de negociación sectorial, que es indispensable y es innegociable en la Argentina, y diría por ley, donde, digamos, no se puede tocar en la Argentina, sea complementado, combinado con criterios más comunes de la negociación colectiva, ¿no? Que articulen esa negociación colectiva con la política general económica y de ingresos del gobierno, ¿no? El objetivo central aquí sería que empresarios y sindicatos ayuden a estabilizar expectativas, ¿no? Como diría el ministro Guzmán, en el marco de una economía más tranquila, con políticas fiscales y monetarias, digamos, que tranquilicen la economía, y centrarse más, diría yo, en el mantenimiento y la mejora del salario real, y no tanto en las pujas nominales, ¿no? ¿Qué quiero decir con las pujas nominales? Bueno, las pujas que son sobre números, que a veces, digamos, se encarrilan en la negociación, sobre números sin tener en cuenta las perspectivas de inflación, o a lo sumo solo la inflación pasada, y no la perspectiva real de mantenimiento y mejora, ¿no? del ingreso de los trabajadores frente a la inflación, ¿no? Para darles un ejemplo, cuando yo digo nominalidad, bueno, en la primera parte del kirchnerismo el promedio nominal de aumento de salario fue del 22%. En la última parte del gobierno, del 2011 a 2012, el promedio de salarios de aumento en el kirchnerismo fue del 28%. Sin embargo, cuando fue del 22%, el salario real no paró de crecer hasta 2012. Cuando fue del 28% a nivel nominal, de 2011 a 2015, el salario real se estancó, no bajó, pero tampoco creció, ¿no? Eso quiero destacar con la importancia, digamos, de discutir parámetros reales más que nominales, ¿no? ¿Qué otra cosa? Bueno, tenemos que integrar en la negociación colectiva beneficios no salariales. Las cuestiones regulatorias, la política social, la de formación profesional, las tarifas, ¿no? Cuestiones regulatorias más generales de la economía, ¿no? Los beneficios salariales como las tarifas, ¿no? Los subsidios al transporte, por ejemplo, y de este modo hacer que los sindicatos incidan en la política económica de manera institucional. Yo a veces lo digo, no puede ser que el sindicalismo más fuerte de América Latina no tiene un foro donde hablar de cuestiones centrales como las tarifas, por ejemplo. Un foro institucional, con incidencia, con capacidad de interlocución, ¿no? O no tiene un lugar donde hablar, bueno, de cuestiones más generales de la política económica, como puede ser la política fiscal en general, ¿no? Y eso existe en otros países. Bueno, acá está la compañera, digamos, que sabe que en España está el Consejo Económico y Social, o incluso más cerca en Uruguay hay un Consejo Superior tripartito donde no anula la negociación sectorial, pero se discuten parámetros generales que muchas veces influyen en esa negociación sectorial, ¿no? Y para ir cerrando, lo que quiero decir, bueno, en este sentido Argentina tiene que tener su propio modelo, digo, no tiene que copiar experiencias externas, tiene que, por supuesto, tomarlas en cuenta, pero, por ejemplo, Argentina no puede negociar los modelos de negociación modelada, ¿no? Como se llama técnicamente en Europa, donde un sector pone la pauta y el resto sigue, pues, bueno, Argentina no tiene ese sector guía. Argentina tiene que construir su propio modelo, ¿no? ¿Y qué quiero decir para cerrar? Bueno, juntando un poco todo lo que dije, ¿no? Una vez que logramos salvar la crisis con nuestras propias instituciones, logramos navegar la crisis de la mejor manera posible. Primer punto. Segundo punto, en un país donde la negociación laboral
sindical por sector y con participación activa de los gremios está para quedarse, bueno, voy a mi tercer punto, vayamos a ese salto de calidad, ¿no? Donde la prioridad, digamos, sea, ir a un modelo que contemple la participación y la fuerza sindical, respetando nuestra historia, pero también tome los desafíos del futuro, ¿no? Como eludir esa puja nominal, ayudando a una macroeconomía estable, y tome las nuevas formas y analice las regulaciones, los beneficios no salariales y las nuevas formas de trabajo para poder construir un futuro mejor. Bueno, creo que estuve bien, 15 minutos de mi reloj. Impecable. Bueno, Sebastián, muchas gracias. Solamente antes de presentarles a Héctor Daer, quiero avisarle que tenemos más de 150 asistentes, compañeros y compañeras de sindicatos, como ya mencioné, Luz y Fuerza, SUPARA, el Foro de Mujeres del Mercosur, la Secretaría de la Mujer de la CGT, el sector textil, FUBA, UTEDIC, el Sindicato de la Manufactura del Cuero, empleados de tabaco, CIPSARA de CTA, CIPARA, bueno, son difíciles mencionarlas por las siglas, los sindicatos, quizás la próxima vez podemos diferenciarlo mejor, o yo aprender mejor a denominar los nombres, pero también me parece importante mencionar que hemos tenido inscripción de varios compañeros y compañeras de Latinoamérica, diversos países de la región latinoamericana, y de nuestro país, de la provincia de Corrientes, de Chaco, en provincia de Buenos Aires, de Mercedes y Chivilcoy. Eso para dar una muestra del interés que despierta en nuestra sociedad, en nuestros sindicatos, estos temas, el abordaje y compartir experiencias no solo nacionales, sino internacionales, porque estamos convencidos desde la FES que este es un momento de aprendizaje institucional fuerte. Es un honor para mí presentarles al compañero Héctor Daer, que desde el año 1992 ha sido secretario general de la Asociación de Trabajadores de Sanidad de la República Argentina. En el año 2016 ha sido designado miembro en ese entonces del Triunvirato de la Confederación General del Trabajo. Desde el 2018 es presidente de la rama americana del Sindicato Global UNI. Ha sido diputado nacional en el periodo 2013-2017 y promotor de este encuentro, solicitándonos, pidiéndonos activamente la posibilidad de encontrarnos de esta forma para tratar los temas del diálogo social. Héctor, te damos la bienvenida. Bueno, muchas gracias, Mónica y Esbenja. Un saludo, buenos días y buenas tardes a todos y todas. Primero, recordar la charla inicial que motivó esto que tanto agradezco personalmente y en nombre seguramente de todos los que estamos escuchando, esta mirada, ¿no? Recién empezaba a transcurrir esta pandemia y queríamos interrelacionarnos con compañeros de otras latitudes y recibir experiencias comunes que nos vayan nutriendo y que nos hagan equivocar lo menos posible en relación al futuro, ¿no? Así que pensábamos que iba a ser más corto, que iba a tener un plazo, y la verdad que los plazos se estiran. Lo que aparecía como fecha de la pospandemia queda en una vaguedad muy grande, pero en la convivencia con esta situación sanitaria es bueno que todos vayamos preservando sobre todo la vida de las sociedades en términos de armonía y de desarrollo, ¿no? Yo no puedo más que suscribir lo que ha dicho Sebastián, coincidir con los aspectos que para otras realidades, tanto Klaus como Isabel nos manifestaron de Alemania y de España. Solo por ahí con Sebastián puedo disentir cuando habla de la nominalidad para el futuro, ¿qué hacemos con los retrasos, con los atrasos? Pero bueno,
ese será algo más de entrecasa y que es parte seguramente de los debates que tenemos que tener. Pero yo quiero hacer un poquito un raconto de cómo estamos, cómo transitamos y qué es lo que vemos hacia adelante. Aparte de venir de una situación muy crítica en términos económicos, ¿no? Ustedes saben, nuestro país acaba de reformular un acuerdo con los acreedores internacionales con una quita de la deuda externa, porque no es un tema de pagar o no pagar, sino que el país está en una situación muy difícil de afrontar esos pagos que se hacen imposibles. Ahora empieza una nueva negociación con el Fondo de Endeudamiento en un periodo muy corto de la Argentina, que fue el del gobierno de derecha, que terminó el 10 de diciembre, y que este endeudamiento genera consecuencias nocivas muy claras sobre la economía y el desarrollo de nuestro país. Cuando pensábamos que íbamos a tener una perspectiva nuestra donde nos planteábamos armar una nueva estructura, digamos, volcar lo que era el camino a la primarización de la economía hacia un camino para obtener desarrollo tecnológico. Por supuesto, nosotros siempre tenemos la mirada hacia Alemania, ¿no? A veces muy lejana y otras veces de mucha aspiración al ejemplo de desarrollo tecnológico, pero nosotros creemos que Argentina tiene potencialidad, y es muy fuerte la potencialidad que tiene, hacia generar un desarrollo tecnológico, y no solo con el tema de agregar valor a las producciones primarias, sino de agregar valor de calidad y de excelencia a las producciones primarias, y que eso permita un desarrollo sustentable. Bueno, estas fueron las ideas que nos movilizaron mucho en la participación política, en la conformación de lo que es el Frente de Todos, que es el actual gobierno. Y bueno, y aparece la pandemia que nos pone un paréntesis en la vida, en la vida social, en la vida económica, en la vida de desarrollo de los países, y que bueno, como creemos que esto tiene esa vaguedad en el punto final, tenemos que readecuarnos a cumplir con todo lo preventivo en términos sanitarios, priorizando siempre la salud por delante de todo, pero teniendo la claridad de que tenemos que transitar hacia esa normalidad. Por supuesto, ahí Sebastián hablaba de algo distintivo de nuestro país en la región, que fue algo que nosotros siempre lo tuvimos claramente. Cuando hablo de nosotros, hablo de todo el movimiento obrero, que nos planteamos las empresas abiertas con los trabajadores adentro. ¿Qué significaba esto? Que bueno, que las dificultades de aquellas actividades que iban a estar muy, muy dañadas por efectos de las cuarentenas o por efectos de la pandemia, que sigan teniendo vida empresarial y que los trabajadores tengan posibilidad de mantener y sostener su empleo, y a cambio de esto es que llegamos a un acuerdo en la primera instancia, diría yo, de diálogo social de esta etapa, que la quisimos hacer con todos los sectores empresariales desde la Confederación General de Trabajo, y solamente nos quedó el sector industrial en el momento que teníamos que firmar, porque ese acuerdo traía aparejado que había una prohibición de despidos a cambio de garantizar que las suspensiones iban a tener un ingreso mínimo del 75% del salario neto. Ese 75% podía ir hacia arriba en la negociación articulada que podía tener cada paritaria, cada convención colectiva entre empresarios y trabajadores. Esto fue
muy rápidamente comprendido por el gobierno y le dio carácter de cobertura total, ¿no? Homologó ese acuerdo para que sea abarcativo a todos los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. Por supuesto, en el medio de esto hay comercios minoristas que bajaron la persiana, hay empresas pequeñas que bajaron las persianas y están en esa nebulosa de sostener la relación de dependencia o de que esos compañeros sean despedidos. El despido concreto no existe porque está prohibido, entonces también la esperanza es en el hilo del momento que se reactive, esos trabajadores tengan capacidad de volver a ser integrantes en la relación de dependencia de esas empresas, de esos comercios, ¿no? Habrá cosas que se podrán evitar y cosas que desgraciadamente no se podrán evitar porque la realidad uno la puede contener, pero hay veces que no se puede modificar como uno la desearía, ¿no? Y en ese sentido, digamos, para sostener esto, el Estado hizo un gran esfuerzo, ¿no? Que bien lo manifestaba Sebastián cuando habla de el aporte al trabajo y la producción, que tenía que ver con aquellas empresas que habían caído en su facturación, se les generaba un aporte directo al trabajador, ¿no? De una parte de su salario, a cambio de que esas empresas no permitan o no tenían permitido achicar su planta de personal, ¿no? Y me parece que eso también fue un dato distintivo de la región y también muestra que no solo hubo una política sanitaria agresiva, ¿no? En el sentido de decir, vamos a cuidar a la población, ¿no? Sabiendo que los sectores más vulnerables a la pandemia son los sectores del trabajo y de aquellos que tienen trabajo en la informalidad, son mucho más vulnerables, ¿no? Y que lo que había que hacer era cuidar a la población y no establecernos en esas aperturas pensando nada más que en la economía. Porque los que pensaron en la economía le fue tan mal en la economía como los que cuidamos la salud de la gente, ¿no? Que por supuesto tenemos un daño económico concreto como tiene todo el mundo con este paso de la pandemia. Después, la otra preocupación que tuvimos fue, que también Sebastián lo manifestaba, que fue algo muy, muy concreto y que se sostiene en estos meses, que es el ingreso familiar de emergencia, que abarca a 8 millones de personas, nada más ni nada menos, que es una cantidad significativa que se suma a la ayuda social que nuestro país venía teniendo desde hace tiempo, ¿no? Y quiero rescatar esto porque hay una cifra que producto de la situación que viene arrastrando nuestro país, que se profundizó en los últimos 4 años de gobierno de derecha y que la pandemia le saca una radiografía y también esa radiografía nos da que la pandemia vuelve a profundizar, es una cifra que nos tiene que hacer mirar con una realidad muy, muy seria el mapa social de la Argentina. De toda la población económicamente activa, población que va de los 18 años a los 65 años, solamente el 32% de esa cantidad de hombres y mujeres tiene un ingreso formal
con un trabajo formal, sea en el sector privado o sea en el sector público, ¿no? O esté formalizado a través del monotributo, que es una suerte de cuenta propista personal. Esta cifra, por supuesto, es la radiografía de un país que tuvo a mediados del siglo pasado una mirada muy hacia la industrialización y que el 24 de marzo del año 76, que se concreta el golpe militar, rompe ese paradigma perdón, que tenía toda la sociedad, que era el país de pleno empleo. Y a partir de ahí empieza la idea de que hay que tener un país en la formalidad con un sector, ¿no?, que hay que sostenerlo por fuera del mapa social y que ese sector, a su vez, es el que regula el mercado, ¿no? Esta teoría impuesta por la más sanguinaria dictadura que tuvo nuestro país, ¿no?, la más perversa, esa teoría económica liberal rompe un paradigma que hasta ese momento lo tenían todos los sectores políticos. Y aparece esta teoría de libre mercado y que con el tiempo se fue agravando. Y por eso lo que nos planteamos hoy es encontrar caminos diferentes. Yo quiero decir que aparte de esto, el teletrabajo fue un ejemplo de cómo atender la transformación social que generaba esta nueva normalidad, ¿no? En muchos sectores que criticaron desde el empresariado, que criticaron esto, se fueron para un lado, ¿no? Se fueron para creer que a partir de esta mirada íbamos a tener una transferencia de trabajadores formales y presenciales a trabajadores a distancia e informales, ¿no? Con características freelance o lo que llamamos en la Argentina y en muchos lugares del mundo la uberización, haciéndole en referencia a Uber como empresa de plataformas primarias, ¿no?, de los trabajadores. Y el teletrabajo resolvió, a partir de una ley, que el trabajo a distancia, teletrabajo o home office, como le querramos llamar, es una modalidad de trabajo y no una actividad en sí misma, ¿no? Y garantizando de esta manera que los compañeros tienen relación de dependencia, están encuadrados en el mismo convenio colectivo de la actividad principal de la empresa en términos presenciales, con derechos a jornada de trabajo, con derechos a desconexión, con derechos a, lo mismo que marcaba Isabel, a que no exista un costo para ellos y que tengan derecho también a la intimidad en el seno de su hábitat, que es muchas veces donde desarrollan este trabajo, ¿no? Por supuesto, esto fue, nosotros lo miramos como que era muy rápido lo que se estaba gestando, que había que madurarlo más, pero la verdad que se generaron las garantías necesarias como para no desarticular el tejido laboral de cada una de esas empresas. Inclusive hay un derecho a que eso sea reversible por parte y por pedido del trabajador, ¿no? Así que en ese sentido fue un avance. ¿Cómo miramos hacia adelante? Bueno, nosotros creemos que
en el mediano plazo, no muy mediano, sino entre corto y mediano plazo, tiene que haber lo que pensamos hace un año atrás, cuando estábamos ideando lo que podía ser un nuevo gobierno en nuestro país, que es el diálogo social institucionalizado en su máximo nivel y lo que llamamos un Consejo Económico de Desarrollo Social, ¿no? Es verdad también que la Argentina tiene una práctica muy grande de diálogo social, que es la gigantesca negociación que se hacen en cada uno de los ámbitos a partir de la negociación colectiva, ¿no? Digamos, esos sectorialmente, ¿no? Y permanentemente tienen una dinámica de diálogo social muy grande. Ese es el diálogo social que nosotros llamamos primario, pero ahora hay que encararlo, ¿no? Institucionalmente en un Consejo Económico de Desarrollo Social. Ahora, mientras dura la pandemia, nosotros creemos que tiene que haber algo mucho más simple, mucho más flexible, ¿no? Y que es lo que estamos conversando con el gobierno para emprenderlo, que tuvo un principio de emprendimiento, pero bueno, después vinieron las cuestiones más urgentes que tuvieron que ver con lo sanitario y fue postergando de alguna manera esto, pero es un comité del mientras tanto, ¿no? Del tránsito hacia esa nueva normalidad, hacia esa nueva realidad social, política y económica que vamos a tener cuando podamos decir que superamos esta instancia sanitaria. Y en ese sentido es que compartimos con el gabinete socioeconómico de nuestro país, que lo conforman ministro de Trabajo, ministro de la Producción, la Seguridad Social, el ministro de Economía, ¿no? Intentamos ahí, conjuntamente con la Unión Industrial, con la Cámara de Comercio, con la Cámara de la Construcción, encontrar los carriles para ir diseñando este mientras tanto, ¿no? De convivencia entre las cuestiones sanitarias y las cuestiones socioeconómicas. Así que, digamos, ese creemos que es el tránsito primario a llevar adelante, y después sí tenemos que tener una mirada de mediano y largo plazo, porque vuelvo a repetir, ninguna posibilidad de generar sustentabilidad social si Argentina no se plantea una perspectiva de desarrollo. Y el desarrollo tiene que venir acompasado con integración de lo público, de lo privado, de los actores sociales, y deberá tener un gran paraguas político para que esto sea sustentable en el tiempo, ¿no? Y cuando hablamos de desarrollo, es desarrollar en términos sustentables, ¿no? Que el desarrollo tecnológico no solo sirva para acumular mayores ganancias, sino que sirva para articular el empleo, articular el trabajo y la formalización de toda la economía, ¿no? Ese tiene que ser el horizonte más claro que debemos tener los argentinos. Un dato que uno quiere rescatar es también la necesidad de transformar profesionalmente, ¿no? La capacitación en la Argentina, ¿no? La educación va dándonos los grados generales, pero hace falta el proceso terminal de eso, que es la formación profesional, donde cada mujer, cada joven, mujer u hombre que recibe toda esa educación, no tenga después la formación que lo vincule y lo genere
esa relación con el trabajo y con el empleo, ¿no? Porque ese es el puente principal que tenemos que tener para no perdernos en el desarrollo, ¿no? Creo que esto es un aspecto claro. Y por último quiero hacer una reflexión sobre el futuro, ¿no? Que bien lo decía Klaus y bien lo dijo Isabel también. ¿Cómo vemos la posibilidad de una nueva normalidad? Ya que le ponemos nueva, nosotros los trabajadores tenemos que agregarle nueva y mejor normalidad, porque la que veníamos teniendo en muchas latitudes del mundo era muy desigual, muy despareja en términos regionales, en términos de los países, aún inclusive en términos hemisféricos. Entonces, esa nueva y mejor realidad será el trabajo que nos tendremos que poner todas las organizaciones sindicales que tenemos actividad en el mundo para ver de qué manera buscamos esa armonización, ¿no? En un mundo que hoy tiene algunos intelectuales que lo manifiestan, y esencialmente lo tiene a Francisco, un gran amigo de los trabajadores y trabajadoras de nuestro país. No por esto, no quiero decir que el Papa hoy es universal y no es solo de los argentinos, pero sí conocemos su mirada de la sociedad, su mirada de cómo generar esa armonía que achique las diferencias entre los que más tienen y más ganan y los que menos tienen o algunas veces no tienen nada y no pueden ganarse el sustento diario. Y para esto seguramente hay dos miradas en cada uno de nuestros países y seguro hay dos miradas en el mundo. Una es la del mercado, ¿no? Que dice que todo esto lo tiene que terminar corrigiendo el mercado, a lo cual podemos prever que los que tienen mayores espaldas económicas y de sustento terminan fagocitando a todo su alrededor, generando mayor concentración económica de la que hoy tiene el mundo y de la que hoy tienen los países, ¿no? Y la mayor concentración económica lo único que hace es fragmentar más las sociedades. En cambio, lo que creemos nosotros y qué es lo que creemos que tiene que ser en el mundo para buscar esa nueva y mejor normalidad son los acuerdos a partir de la gimnasia y del diálogo social sin mecanismos de mezquindades, ¿no? Sin mezquindades, sobre todo de aquellos sectores de la economía y de las finanzas del mundo y de nuestros países, ¿no? Que se han acostumbrado a la multiplicación de dinero sin generar las riquezas que puedan ser redistribuidas en esa nueva realidad. Así que somos convencidos de que tenemos que ir a grandes acuerdos sociales que nos permitan la mejor salida de esta crisis, sabiendo que la normalidad no va a ser la misma, ¿no? De que por más que la pandemia sea un olvido, hay muchas cosas que vienen para quedarse, ¿no? Lo vemos en el comercio electrónico, lo vemos en el propio teletrabajo y lo vemos en cantidad de transformaciones que se están dando y que seguramente se van a ir dando, a lo cual suscribo lo que han dicho los compañeros anteriormente. Lo que no hay que permitir que las transformaciones vayan hacia la desregulación del trabajo, sino por el contrario, sostener las regulaciones para no generar mayor precariedad en el mundo. Creo que con esto
dimos un pantallazo. La verdad que uno está enriquecido de escuchar cómo actuó Alemania, gobierno, y cómo actuó Alemania, trabajadores, lo mismo que España. De España teníamos un poquito más de información, producto de la comunión que existe entre ambas sociedades y entre ambos países, pero rescatar esto, que también lo que vemos claramente es que hay una gran diferencia entre la Europa continental e Inglaterra, ¿no? Digamos, la Europa continental, aún con gobiernos heterogéneos y diferentes, tiene una mirada mucho más clara de protección social que la que hoy tiene la propia Inglaterra, ¿no? Así que por ahora creo que estoy en el tiempo. Estoy acá. Bueno, muchas gracias, Héctor. Solamente comentarles que hemos tenido una muy activa participación de comentaristas en el Facebook. Lamentablemente tenemos un límite de tiempo, pero yo me comprometo a enviarle, hay un par de preguntas que han hecho sobre la distribución del horario de trabajo. Me parece que da para un tema de seminario más. No quería terminar este encuentro sin transmitirle el saludo de la Central Sindical de Trabajadores de Paraguay, solamente para mencionar la importancia que tiene en la región estos espacios de diálogo que estamos comprometidos en ampliar, en profundizar y en hacerlo lo más abarcativos y democráticos y participativos posible. Me resta agradecerle a todos y a cada uno de ustedes. Voy a empezar por el final. Muchas gracias, Héctor, por tu participación. Muchas gracias, Sebastián, Isabel y Klaus, y esperamos contar con ustedes en próximos encuentros sobre estos temas y otros más que son, me parece, clave para el futuro, el presente del diálogo social de actores. Muchas gracias nuevamente y estaremos en contacto.